Doctores de Reddit, ¿cuál es el caso más grande de fingir que jamás hayan visto? Al recibir una llamada de trauma durante la residencia de cirugía, un prisionero entró después de una pelea y afirmó que no podía moverse ni sentir sus piernas. Todas las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas eran normales, pero protegíamos sus piernas para que no pudiera verlas y las pinchábamos con agujas y otros objetos afilados, con suficiente fuerza para causar dolor. Nunca se estremecía ni movía las piernas en absoluto. Se le diagnosticó fíbora, lesión de la médula espinal sin anomalía radiográfica. Permaneció en el hospital durante una semana, sin mejoría. Siempre tenía un guardia con él. Una noche estaban en el vestíbulo viendo televisión, pero el guardia necesitaba ir al baño. El paciente dijo, ¿a dónde podría ir? Estoy paralizado. El guardia lo dejó solo durante 2 minutos. Paciente visto por última vez corriendo por la carretera, con las nalgas desnudas ondeando con la brisa. Llegó a una ciudad a 4 horas de distancia en automóvil antes de que lo atraparan nuevamente. Nunca había visto a nadie fingir tan bien. Realmente jugando a la estafa larga. Dermatólogo aquí. La paciente estaba convencida de que tenía un melanoma y necesitaba una biopsia y tendría que recibir una compensación laboral. Le dije que parecía tinta de un marcador. Ella exigió una biopsia. Limpié el área con un hisopo con alcohol y le mostré la tinta y que ya no había ninguna mancha en su piel. Ella salió amenazando con demandar. Me alegro de haber curado su melanoma. Tuve un paciente que sufrió una caída y ahora no podía mover las piernas en absoluto. Hice un montón de pruebas, no encontré nada. El paciente no se vio afectado en absoluto al quedar paralizado repentinamente, que fue la primera bandera roja. Realmente no creía que algo estuviera mal, pero el paciente aún no movía las piernas. Mis opciones son admitir una gran actuación o hacer que caminen. Entonces lo actualizo diciendo que todo está bien, las pruebas son negativas, puedes irte a casa. El paciente se levanta, se viste y sale sin decir una palabra. No soy médico, pero trabajé en el cuidado de la salud durante casi 20 años. Mientras tomaba un descanso de la UCI, debido a que era emocionalmente agotador, trabajé en salud domiciliaria por un tiempo. Tuve un paciente que claramente tenía síndrome de Munchausen. Diariamente llamaba a su seguro para ver qué cosas estarían cubiertas si le diagnosticaban esto o aquello. Llamó al consultorio de su médico un promedio de 5 veces durante mi turno con ella, informaba todo tipo de síntomas no reales. Ella molestó a los médicos para que hicieran una cirugía laparoscópica de explotación, por supuesto que no se encontró nada. Un día entré y ella estaba frotando sus incisiones con repollo podrido tratando de infectarlo. Ella no estaba buscando analgésicos, excepto para vender, realmente estaba igual de feliz con los antibióticos o los ablandadores de heces, cualquier cosa, siempre y cuando le escribieran una receta y ella pudiera ir a la farmacia donde haría una canción completa y bailó por tenerlos. También, alegando alergias y reacciones. Ella siempre también exageraba su historia. Una vez agitó los ojos, después de asegurarse de que estaba mirando, y dijo que perdió el conocimiento en ese medio segundo. Llamó al médico y afirmó que perdió el conocimiento durante 5 minutos, llamó al seguro y afirmó que eran 10 minutos, llamó a la farmacia y afirmó que fueron 30 minutos, luego llamó al 911 y les dijo que se despertó en el suelo después de perder el conocimiento durante 4 horas. Lo peor de ella era que era mamá. Su hijo tenía 28 años en ese momento y, por todas las historias de las enfermedades de su infancia y todo lo que ella decía sobre cómo está gravemente discapacitado, supe que básicamente jodió su infancia con Munchausen por poder. Ella lo retrató como severamente discapacitado y por eso nunca encontraría una esposa. Lo conocí, estaba sano y de inteligencia promedio. No estaba buscando esposa, era gay, pero ella se negó a aceptarlo. Trabajar con ella fue tan miserable que me tomé un par de años de descanso de todos y cada uno de los servicios de salud después de eso. Síndrome de Munchausen por poder. Es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Tuvimos un paciente que fingía una convulsión, por lo que mi supervisor le dijo a uno de nosotros que obtuviera la aguja del cerebro. El paciente se recuperó milagrosa y rápidamente sin intervención. Esa es la mejor parte de la mayoría de estas historias, cuando inventan algún tipo de máquina falsa para que el paciente deje de fingir. Me hace reír cada vez. Una mujer joven, 18-20, fue corriendo a la sala de emergencias de un pequeño hospital rural fingiendo tener dolor abdominal. El oficial de policía la había seguido yendo más de 40 kilómetros por encima del límite, lo que era conducción imprudente según la nueva ley en Ontario. Incautación y suspensión automática de la licencia.
El policía la siguió a urgencias y aparentemente dijo que la estaría esperando cuando se fuera. El personal de suplencia, como yo, estaba alojado en un pequeño B&B a unos 15 minutos de distancia, y la sala de emergencias tenía conjuntos de análisis impresos antes de nuestra llegada. Cuando llegué, admitió rotundamente que acababa de entrar porque se asustó y no se detuvo. Le dije que le daríamos 45 minutos para llamar a sus padres o familia antes de que la echara. Excepto que el examen resultó positivo y la ecografía posterior mostró un ectópico extremadamente temprano. El oficial se da cuenta de que algo está pasando cuando escucha la llamada de una ambulancia aérea por radio. Ella estaba completamente asintomática y se dio cuenta de que esquivó ambos cargos de tránsito y un problema que amenazaba su vida por accidente. Definitivamente fue un momento what the fuck. Me recuerda a una publicación anterior en la que un vagabundo llegó al hospital hablando incoherentemente, y decidieron hacerle un chequeo de todos modos para mostrárselo a los estudiantes. Era un hospital universitario, y resultó que tenía algún problema con el hígado. Después de que lo trataron, se volvió lúcido y resultó que era un profesor en camino a una conferencia cuando su hígado dejó de funcionar correctamente y no podría pensar con claridad debido a eso, así que simplemente estuvo vagando por las calles por un tiempo. Nuevo temor desbloqueado. Neuropsicólogo pediátrico. Obtuve una remisión para más o menos atención de consolidación. El paciente tenía 13 años, estaba en silla de ruedas, requería oxígeno terapéutico, convulsiones, artritis, problemas musculoesqueléticos, sospecha de autismo, problemas de comportamiento severos y completamente no verbales, y la lista continúa. Lo trataban al menos 8 especialistas diferentes, claramente ninguno de las cuales se comunicaba entre sí, y la lista de medicamentos tenía aproximadamente 18 recetas, incluidas algunas cosas increíblemente pesadas, opioides, antipsicóticos, antiepilépticos, ese tipo de cosas. Me pusieron a cargo del después de su enésimo viaje a urgencias porque el médico de urgencias sintió que algo andaba mal y necesitaba que alguien viera el panorama completo. Trastorno inducido por el cuidador. O Munchausen por poder. Todos los síntomas originales fueron informados por los padres y se remonta hasta aproximadamente 1 año de edad. Posiblemente había comenzado con una convulsión febril, convulsión inducida por fiebre, en la infancia, pero esto nunca fue presenciado por nadie más que por mamá, no está claro. Ella lo había estado diciendo a los médicos cosas diferentes. Estaba convencida de que su hijo tenía todos estos trastornos, le dijo que iba a morir cualquier día. Recibió un viaje de Make-A-Wish, donaciones, etc. Lo sacaron de su custodia y le quitaron la mayoría de sus medicamentos. A las pocas semanas estaba fuera de la silla de ruedas jugando baloncesto, sin oxígeno, súper hablador y amigable, sin problemas de conducta. Tenía una discapacidad intelectual bastante significativa, pero no hay forma de decir si eso era orgánico o el resultado del cóctel recetado con el que lo habían alimentado toda su vida. Con suerte, con una buena terapia y un hogar estable, podrá seguir progresando. Terapeuta físico aquí. Mamá trabajadora llega a la clínica con su bebé en un cochecito. Cojea como si tuviera un clavo en el pie, haciendo una mueca de dolor y lágrimas en los ojos. Ella está llorando durante su visita al terapeuta. Ninguno de nosotros cree que lo esté fingiendo. Salió cojeando de la clínica. Mire por la ventana y ve a esta mujer saltando por la acera. Balanceo de caderas, zancadas completas, yendo de un lugar a otro. Todos éramos tontos. ¿Con qué fin fingió una herida? ¿Simpatía? Ustedes no prescriben, ¿verdad? Una mujer de 30 años llegó al servicio de urgencias con un dolor de estómago insoportable, paralizada. Oh Dios, me duele cuando presiona ahí, debo tener oxicodona ahora. El doctor del departamento de emergencias dijo que si puede salir de la cama del departamento de emergencias y hacer 20 saltos, podemos darle el oxi. Hizo 20 saltos de tijera y luego la echaron del servicio de urgencias. El doctor debería conseguir un trabajo adicional como entrenador personal. Me recuerda la vez que uno de mis pacientes, llamémosle Chuck, afirmó tener EHS, alergia a una fuente de energía eléctrica. Hay una situación complicada y tiene que testificar contra un abogado, llamémoslo Jimmy. Jimmy ha manipulado pruebas relativas a otro caso. Así que están en la sala del tribunal y durante el interrogatorio, Jimmy se para cerca de Chuck, plantea el problema de su EHS y pregunta qué tan cerca tiene que estar Chuck de un objeto eléctrico para que sus síntomas estén presentes. Le pide a Chuck que identifique la fuente de electricidad más cercana y Chuck adivina que Jimmy está tratando de engañarlo, por lo que le pregunta si Jimmy tiene algo eléctrico en el bolsillo. Jimmy revela que tiene su teléfono celular en el bolsillo y Chuck adivina el engaño de Jimmy al adivinar correctamente que Jimmy le ha quitado la batería. Jimmy luego le pide a Chuck que busque en su propio bolsillo y cuando Chuck lo hace, saca la batería completamente cargada del teléfono de Jimmy. Jimmy revela que hizo que Well, uno de sus matones,
se lo plantara a Chuck cuando se encontraron en las escaleras y, aunque Chuck lo ha estado cargando durante 1 hora y 43 minutos, no se ha visto afectado por su supuesto EHS. Chuck finalmente pierde el control y se enfada con el comportamiento poco ético y deshonesto de Jimmy. Exhorta desesperadamente al panel a que inhabilite a Jimmy, pero se detiene a mitad de la oración, dándose cuenta de que ha conmocionado a todos los presentes en un silencio atónito. Jimmy termina sombríamente su interrogatorio. Fue verdaderamente un espectáculo para la vista. Mi prima tiene anteojos. Su hermana pequeña de 7 años también quería anteojos porque pensaba que era genial usarlos. Entonces comenzó a decirles a sus maestros que no podía leer lo que estaba en la pizarra. Y ella entrecerraba los ojos en casa y se acercaba increíblemente a la televisión para ver cosas porque decía que no podía ver las cosas con claridad. Sus padres se preocuparon y la llevaron al médico. Ella leyó todo mal en el examen de la vista. Todos parecían convencidos de que necesitaba gafas. Pero el médico estaba un poco preocupado porque las pruebas indicaron que necesitaba anteojos muy gruesos y, por lo general, ese no era el caso a menos que hubiera antecedentes familiares de problemas de visión. Sus padres tenían una visión 20/20 y su hermana solo tenía astigmatismo. Todos se dieron cuenta de que estaba fingiendo. Entonces, el médico les dijo a sus padres frente a ella que necesitaría una cirugía ocular bastante intensa para poder ver sin lentes. Incluso trajeron una máquina para que fuera convincente decir que podían hacer la cirugía en ese mismo momento. Ella se asustó, confesó haber fingido todo y comenzó a llorar. Ella fue castigada por un tiempo. Recuerdo que fingí cuando mi hermano compró lentes porque pensé que eran geniales. Resulta que en realidad necesitaba anteojos. Encontraron astigmatismo en mis ojos. ¿Quién sabe? Yo también quería lentes cuando era pequeño. Fui al oftalmólogo, deliberadamente leí mal todos los gráficos. El médico sacó un par de anteojos de un cajón. Me los puse, leí todas las líneas perfectamente. Resulta que eran gafas falsas para esta situación, monturas con cristal, no lentes graduadas. Afortunadamente, mis padres no me castigaron, solo hicieron hincapié en lo importante que es no mentir y me dejaron aprender la lección de sentir vergüenza por haber sido sorprendido en la mentira. Soy enfermera de cuidados intensivos y emergencias médicas. Tenemos muchas simulaciones en la sala de emergencias. Un día, uno de nuestros viajeros frecuentes llegó y comenzó a fingir una convulsión en el triaje. Ahora, obviamente, conozco a esta dama y ha fingido 1.000.000 de veces antes. Pero esta vez es en el vestíbulo frente a unas 30 personas, que no tienen forma de saber que es falso. Ella está tirada en el suelo haciendo el ridículo y la gente parece horrorizada. Me acerqué a ella y le dije con calma: Karen, ¿qué estás haciendo? A lo que esta genio responde: estoy teniendo un derrame. Le dije que dejara de convulsionar. Entonces ella lo hizo. Tuve un paciente cuando yo era interno fingiendo ceguera. Ella jugaba constantemente en su teléfono inteligente, solo tratando de ocultarlo con furia cuando alguien del equipo de atención entraba en su habitación. Lo mejor fue cuando mi asistente un día paseó por su habitación y levantó la mano en un saludo muy exagerado. Comenzó a levantar el brazo, pero se detuvo a la mitad, luego volvió a colocar la mano en el regazo y fingió estar mirando hacia la nada. Cuando era niño aprendí que podía fingir estar enfermo y salir de la escuela. Así que 1 o 2 días a la semana me daban una migraña, me sujetaba la cabeza y me quejaba y podía irme a casa. Al final, mis padres me llevaron a un neurólogo que me dijo: quizás si no le dejas comer chocolate y azúcar. Admití que estaba fingiendo y estuve castigado durante mucho tiempo. Crecí al revés. Tenía de 3 a 4 migrañas a la semana, pero todos pensaban que estaba fingiendo porque la mayoría de los días parecía estar bien, solo porque estaba aprendiendo a lidiar con ellas y a tratar de actuar con normalidad. No fue hasta 8 años después de que comenzaron que fui a un neurólogo que me dijo que tenía migrañas crónicas. Lo que traté sin medicamentos durante 16 años. Ahora estoy tomando medicación. Siento que mi infancia fue en vano. Técnico en oftalmología. La gente finge de estar ciega todo el tiempo. Ve a comprobar su presión ocular con el Tonopen, un dispositivo que les pones directamente en el ojo, y dicen: ¿qué mierda es esa? Tengo una especie de historia de ángulo opuesto para esta. Una amiga mía es completamente ciega, le quitaron los ojos cuando era muy pequeña, tenía un cáncer poco común. Ella ha usado ojos de vidrio toda su vida para evitar que las cuencas se hundan, así como para limitar la apariencia discordante. Bueno, ella tenía un nuevo médico al que estaba viendo, por así decirlo, para que le ajustaran los nuevos ojos de cristal. Creo que por eso. Cuando el técnico la trajo, le dijeron que tenían que examinarle los ojos.
Y le pidió que leyera la tabla del examen de la vista. Ella siguió tratando de explicar que es ciega, y estaban empecinados en examinarla. Vaya, tus pupilas no responden. No jodas. Finalmente se sintió tan frustrada que sacó un ojo de vidrio y dijo aquí. Ahora puedes examinarlo todo lo que quieras. Aparentemente, siempre se burlaba de la gente que dudaba de ella o se burlaba de ella. Ella es asombrosa de esa manera. Cuando era niña, planeaba mis días de enfermedad con mucha anticipación. Tenía un termo viejo en el que vertía las sobras de leche, carne, lo que fuera. Déjelo en el alféizar de la ventana de mi habitación para que se pudra durante un mes. Por supuesto, el termo estaba cerrado para que no se escaparan los olores. Puse una alarma para medianoche, tiré el contenido del termo en mi alfombra y corrí a decirle a mi papá que estaba vomitando y que estaba muy enferma. Sin embargo, esta monstruosidad del termo llenó todo el condominio con olores horribles y tanto mi padre como yo terminamos vomitando en la bañera al mismo tiempo cada vez que intentábamos limpiar la alfombra. Él también tuvo que tomarse el día libre del trabajo. No hace falta decir que nunca volví a hacer eso. Hace años tuve una paciente que había sufrido un choque por detrás en un accidente automovilístico unas semanas antes de verla. Tenía antecedentes de lupus. Estaba vestida con la parafernalia habitual de estoy lisiada. Muletas, collarín, coderas, muñequeras, rodilleras, y apenas podía caminar. La vi un par de veces y no mostró mejoría. Un sábado estaba de guardia, pero tuve que tomar una ruta de calles secundarias hacia el hospital debido a un evento que tenía lugar en la vía principal. Aparentemente conduje por su vecindario, porque, maravilla, ahí estaba ella vestida con un spandex de anciana caminando por la acera, sosteniendo pesas en ambas manos. No la llamé. La semana siguiente, estaba de vuelta en la clínica, con su atuendo de estoy lisada de nuevo. Unas semanas más tarde recibí la citación para la declaración y todo quedó claro. No hay doctor, pero una historia divertida del trabajo hace un par de años. Este chico dice estar enfermo durante unos 8 días y dice por teléfono que está muy enfermo. Vuelve al trabajo la próxima semana, bronceado como una mierda. Este tipo le entrega un comprobante médico al gerente escrito en español. En el comprobante hay un sello oficial de alguna clínica cubana al azar. Él se acerca con una sonrisa en su rostro y dice sí, probablemente estoy despedido. Él fue despedido. Mi esposa trabaja en un hospital, radiógrafo, y algunas de las enfermeras han contado historias de quienes fingen estar inconscientes. Aparentemente, un par de formas seguras de verificar esto son golpear el esternón o golpear una clavícula sin previo aviso. Luego estaba la divertida historia que escuchó cuando una enfermera dijo en voz alta, ¿sabes que incluso estando inconsciente, una persona no dejará que su mano se golpee la cara por reflejo? Y procedió a levantar el brazo del paciente y dejarlo caer sobre su rostro, a lo que la persona, inconsciente, detuvo su mano en el aire. Mi mamá era enfermera en la sala de emergencias. Hace años trajeron a un preso del corral local que parecía estar inconsciente. Los guardias sospechaban que estaba fingiendo. Revisaron sus signos vitales y todo parecía estar bien. El médico que lo atendió intentó pincharlo en el pie con algo puntiagudo, nada. Entonces se le ocurrió una idea, tomaron una manguera de goma y se la insertaron en la parte de atrás de la garganta como si lo estuvieran intubando. Eso hizo el truco. Se sentó muy rápidamente tosiendo y con arcadas. Existe una forma aún más sencilla. Simplemente tome su mano, sosténgala sobre su cara y déjela caer. Si están realmente inconscientes, o borrachos, o muy fuera de sí, etc., se golpearán en la cara. Si están conscientes, siempre harán algo para disminuir el golpe. ¿Cómo hacer que su mano aterrice hacia un lado, o girar la mano y golpear en algún lugar que crean que no dolerá? Más o menos siguiendo la misma idea. Mientras trabajaba en una farmacia, vimos a un tipo que entraba para tratar de obtener un resurtido de algunos analgésicos que no tenían resurtido. Después de suplicarnos porque le dolía mucho el oído, le dijimos de nuevo que no podíamos rellenarlo. Uno de los otros empleados vio su paso hacia un pasillo lateral y tomó un lápiz y se lo metió con fuerza en la oreja repetidamente, sacándole sangre. Se fue con calma y fue a urgencias. Regresó unas horas después con una receta de analgésicos. Me asombra que la gente corra el riesgo de quedarse sorda permanente por una prescripción. Mi hermano fue técnico de emergencias médicas durante 2 años y me dijo esto. La gente intentará utilizar la ambulancia como medio de transporte de Fulton a Oswego, porque el hospital está en Oswego, fingiendo convulsiones. A veces, cuando el jefe de servicios de emergencias médicas se sentía divertido y sabía que la persona estaba fingiendo, decía algo como hombre, es raro que tenga convulsiones pero no se orine a sí mismo. Aparentemente, la persona se recuperaba por un segundo, sopesaba las repercusiones y luego se orinaba o dejaba de fingir. Pensé que era muy gracioso.
estudiante de cuarto año de medicina. En mi rotación de emergencias y trauma vino una mujer que había sido arrestada. Durante el viaje, la paciente se golpeó la cabeza 4 veces contra la ventana del coche de la policía y luego no respondió. Ella vino a nosotros con un hematoma en la frente y no respondía. Todos olimos la mierda, pero la paciente era una gran actora, ni siquiera se inmutó durante el examen rectal digital, que es estándar para todos los pacientes que ingresan por la sala de trauma. Aunque algunas de las enfermeras dijeron que la sorprendieron mirándonos cuando salíamos de la habitación. Terminamos obteniendo una tomografía computarizada, que era normal, e incluso estábamos considerando intubarla para asegurar sus vías respiratorias cuando nuestro asistente finalmente se acercó a ella, le abrió los párpados y los mantuvo abiertos mientras le decía que se despertara. Finalmente, empezó a luchar para cerrar los ojos y se acabó el hic. El médico la llamó y ella comenzó a gritarnos. Era mucho más agradable cuando fingía tener una lesión cerebral. No soy médico, sino enfermero. Había una paciente geriátrica aprovechando el timbre de llamada, porque buscaba atención. Ella siempre necesitaba que se hicieran cosas realmente básicas porque pensaba que el lugar era un hotel. Era una sala de rehabilitación, y deberíamos tratar de motivar a los pacientes para que hicieran todo lo posible por ellos mismos. Ella tocaba el timbre por razones como por favor, levante la manta por mí o por favor, pásame mi teléfono o por favor, dame de comer y decía que sus manos no funcionaban. La pillé varias veces levantándose de la cama con las manos, agarrando su teléfono cuando sonó, ¿entiendes la esencia? Después de días de decir que no y de que tenía que empezar a hacer las cosas por sí misma, se sintió cada vez más frustrada. Al final, ella espetó, me agarró por el cuello, me sacudió agresivamente y gritó, ¿qué es lo que no entiendes sobre el hecho de que mis manos no funcionan? No sabía qué decirle. Solo la miré y parpadeé mientras ella soltaba lentamente su agarre mortal de encima de mí. Supongo que le curé las manos. Alabado sea el Señor. Un voto a favor igual a una oración por la artritis de una anciana. Enfermera. Una vez leí el informe de la consulta de un especialista y, al final del informe, el diagnóstico real que se dio fue dolencia ficticia. Enfermera de un oftalmólogo aquí. Tenía un paciente nuevo de 21 años que decía estar completamente ciego debido a un diagnóstico repentino y severo de glaucoma de un médico desconocido anterior. Sentiría su alrededor mientras caminaba, trató de mantener los ojos en blanco hacia atrás en su cabeza. Los 8 metros completos. Dijo que es un famoso rapero de YouTube que ahora no puede hacer videos ni ganarse la vida. Exclamé haber oído hablar de él antes y muy emocionada le pedí que buscara y me mostrara su canal de YouTube en mi teléfono para poder suscribirme. Sacó mi teléfono de mi mano y sin esfuerzo encontró la aplicación de YouTube y escribió en la barra de búsqueda. Oh, y por supuesto, sus ojos volvieron a la normalidad y estaban enfocados. Me sorprende que no haya pedido un descuento o un chequeo gratuito por exposición. Paciente varón de 18 años, rodando inconsciente. Mamá dice que ha estado así durante las últimas 4 horas. Reviso sus pulmones cuando escucha algo interesante. Coloco el estetoscopio cerca de su boca y lo escucho inhalar normalmente, pero luego exhalo diciendo: respira. No es broma. Paciente masculino, 21 años, ingresado con incapacidad para hablar durante las últimas 2 horas y dificultad respiratoria. Los pulmones están limpios, pero lo conectamos con oxígeno durante unos minutos. Después de que se fue, su padre viene corriendo y me arrastra, diciendo que la lengua de su hijo se niega a volver a entrar después de recibir el oxígeno. Miro al niño y él está seriamente ahí tirado con su lengua asomando como un niño. Les digo que lo vuelvan a meter. Unas horas más tarde, el padre me dice que el niño está convulsionando. Voy a ver sin dar a conocer mi presencia y él yace ahí muy bien. En el momento en que le pregunto a la mamá cómo está, comienza a convulsionar. Piensa en una versión extraña del baile del gusano, pero sobre su espalda. Paciente mujer, 16 años, ingresada con quejas de convulsiones recurrentes y espuma por la boca. La miro y ella está literalmente soplando burbujas de saliva. Reviso sus reflejos, todo está intacto. En el momento en que me doy la vuelta para ver a otro paciente, de repente se pone rígida y los escupitajos se intensifican. Paciente masculino, 30 años, inconsciente y sin respuesta total durante 6 horas. Este chico estaba totalmente dedicado a su acto. Inicialmente lo abordé como un ictus, pero cuando la presión arterial, el ECG, los reflejos, las pupilas, etc., son normales, empiezo a comprobar la sensación de dolor. Lentamente comenzó a abrir los ojos y a gemir cuando le pedí que me dijera su nombre, pero en el momento en que se presionó el tendón de Aquiles, de repente se sentó, dijo su nombre y se declaró curado. Paciente mujer de 17 años que se queja de dificultad respiratoria y convulsiones. Todo es normal en la admisión y ella está consciente pero se niega a comer.
Los padres están locos de preocupación, y cada pocos minutos ella tiene un ataque en el que básicamente temblaba de un lado a otro. Dejó escapar a una enfermera que no quería ir a la escuela esa semana, por lo que estaba fingiendo una enfermedad. Como ella se negaba a comer, el asistente redactó un pedido para un tubo nasogástrico, que fue insertado y luego retirado por ella en cuestión de minutos. Obligatorio no médico. Soy enfermero. Tuvimos un chico que tenía que venir cada 3 meses para obtener un certificado médico que dijera que no podía trabajar en su trabajo minorista debido a un dolor de espalda severo que lo incapacitaba. Recibía grandes cantidades de dinero del seguro por esta ficción. Después de que el doctor hizo su examen y preguntas habituales y lo firmó, el tipo le pide al médico que revise su hombro. ¿Cuál es el médico? Y le pregunta cómo se lastimó. Guy dice jugar al rugby para un equipo competitivo. ¿De verdad? Dice Dory. ¿Cuánto tiempo llevas jugando para ellos? Guy ha estado jugando y entrenando todo el tiempo. Doc pone esta información en el formulario de seguro. Doc pierde su mierda riendo en la sala de staff. La semana que viene el paciente pierde la mierda en recepción porque le han cancelado el seguro. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.